Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vamos a abordar un tema muy importante y es que el dengue nos ha querido comer el mandado y esto por descuido de nosotros como ciudadanos. Cosas tan elementales como lavar bien los recipientes donde uno acumula agua, taparlos, las pilas y todo aquel desecho y limpiar. Miren, la basura trae criaderos de mosquito como no tiene una idea, de zancudos y mosquitos. Y esto nos permite la propagación de esta enfermedad que con todo lo que se ha hecho en el país ya debería estar casi erradicada. Pero lamentablemente estas alertas hacen que las autoridades de salud retomen porque hay muchas actividades que han cambiado, nos hemos acostumbrado a otras actividades. Si ustedes recuerdan, antes todo el mundo fumigaba, ahora la fumigación no es una opción, es un alivio, pero no es una opción. La verdadera opción es que usted limpie sus cunetas, limpie todos sus recipientes con agua, los tape, simplemente, sencillamente, ser limpios. Eso es todo lo que necesitamos. Pero de todas maneras, siempre tenemos que recordárselo, porque nosotros aquí en BTV estamos moviéndonos con los temas que son de interés para ustedes. Pues hasta en Honduras reporta 21.987 casos de dengue a nivel nacional. Esto según las últimas estadísticas de la Secretaría. Solamente aquí en el Distrito Central, vea usted, se reportan 8.000 casos de dengue hasta la fecha. ¿Qué tan grave es esto? Eso lo vamos a ver más adelante con nuestros invitados. Personeros del Hospital Escuela estaban reportando un aumento más en los casos de menores de edad por dengue. Y esto es lo que preocupa, porque el niño es responsabilidad de los adultos. Y en esto tenemos que ser cuidadosos. Hasta este momento, Comayagua y Francisco Morazán han sido los epicentros del dengue en esta temporada. Sabemos que siempre con la temporada lluviosa vienen este virus del dengue, porque es un virus, no es que el zancudo solamente es transmisor del dengue, del virus. Y este año se han reportado 23 personas fallecidas por dengue, esto según autoridades de la Secretaría de Salud. ¿Por qué el dengue realmente nos está ganando la batalla este 2023? Pues justamente para hablar de este tema tenemos ya como invitados aquí a dos médicos, el doctor Gilberto y la doctora Sigris, ambos de la Secretaría de Salud. El doctor Gilberto pues es de la región metropolitana y la doctora Sigris por parte del punto focal de dengue de la CESAL, para ver cómo se han afrontado estos casos justamente. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de la zona norte del país sobre cómo está el dengue en la zona norte. Veamos. La zona norte de Honduras podría declararse en emergencia sanitaria por casos de dengue. El paso de las lluvias dispara a millones de zancudos, afectando grandemente la salud de adultos e infantes. Así es que estamos esperando un nuevo rebrote de dengue en la zona norte del país y en las otras donde ha llovido. Por lo tanto, la población debe de exterminar los criaderos, sobre todo de su casa, usar vestimenta en la tarde con mangas. Si bien es cierto hace calor, pero hay que colocarse algunas protecciones, repelentes, entre otras cosas, porque estamos esperando millones de zancudos cuando ya la lluvia se vaya y quede el remanente de los charcos aquí en esta zona norte del país. Médicos del Hospital Mero Catarino Rivas aseguran que es cuestión de tiempo para que San Pedro Sula se acerque a una curvatura roja por esta epidemia. El dengue, en los casos con signos de alarma, o sea que son casos todavía no graves, ha tenido un incremento, vamos a decir, sustancialmente que va al incremento y que ya está, como quien dice, cerca de entrar a la curva roja. Según datos de la Secretaría de Salud, se registran 11 fallecidos por dengue y más de 18,000 infectados durante el 2023. Informó para ustedes Marila Manzanares. Bueno, ya tenemos aquí como invitados al doctor Gilberto Ramírez, él es el director de la región metropolitana,
y también a la doctora Sigris Andrea Romero, del punto focal de dengue de la Secretaría de Salud. ¿Por qué hemos tocado este tema? Porque consideramos que es muy importante recordarles a todos ustedes de que el dengue es algo que nosotros podemos evitar. Porque simple y sencillamente con ser limpios. O sea, hay cosas que, como dicen, que son elementales. Limpiar nuestras cunetas, limpiar todos los recipientes que puedan tener agua, lavar bien las pilas. Lo que pasa es que también nos hemos acostumbrado a muchas cosas, a la fumigación, al abate, pero y estas cosas ya el zancudo ha sido resistente. Entonces, por eso es que se ha cambiado de estrategia por parte de las autoridades. Muchísimas gracias, doctor Gilberto, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Un gusto, Irma. Gracias por la invitación. Doctora Sigris. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido. Sí. ¿Preocupado con lo que está ocurriendo con el dengue, doctor? Claro, yo creo que quien esté preocupado es porque desconoce, ¿verdad? La situación del dengue en el Distrito Central siempre ha sido particularmente difícil. Es tradición que el municipio del Distrito Central aporte al menos la mitad de los casos del nivel nacional, esto por sus características demográficas, de vivienda, de distribución urbana, de acceso al agua, por ejemplo. Entonces, pero creemos que ya estamos en una fase de transición en la cual demuestra epidemiológicamente que se está conteniendo la situación. El Distrito Central representa el 50%. Tradicionalmente. Ahorita yo creo que representa alrededor de un 40%. Sí. Ahora bien, la situación a nivel nacional es bastante compleja. Sí. La situación a nivel nacional, pues todos sabemos que el dengue es una arbovirosis, ¿verdad? Como para hacerle una retroalimentación a las personas que nos están viendo. Es una arbovirosis, es un virus transmitido por un mosquito. Tenemos que tener hembra, desafortunadamente. Este es el único momento en que las hembras nos portamos mal. Hay que tener conciencia las personas de que esto no dura toda una vida, ¿verdad? El ciclo del dengue son 7 días aproximadamente. Nosotros tenemos las fases, la fase febril, que es la fase inicial, la fase crítica, y luego la fase ya de salida, por así decirlo. Entonces, sí, nosotros tenemos actualmente como Secretaría de Salud un dato de 24.487 casos sospechosos de dengue, ¿verdad? ¿24.000? 487 casos. ¿Hasta la fecha? Sospechosos de dengue, sí, hasta la fecha. Hasta la semana 43. Sí, y esto en relación con el año anterior, ¿cómo estamos? Porque a veces nos llegamos a ir por las cifras así y no comparamos, pero ¿cómo está en la comparación realmente el incremento? ¿Qué tanto es el incremento? Bueno, particularmente aquí en el Distrito Central se llevan a esta semana alrededor de 8.000 casos. Esto representa un 20% menos de lo que se había registrado el año pasado para la misma fecha. Y como siempre hemos mencionado a la población, esto nos alegra, pero no deja de mantenernos alertas y por tanto continuamos con los operativos de fumigación, los operativos para poder aplicar las herbicidas en las recipientes de agua en las viviendas de las colonias donde hay mayor incidencia. Sí, y aquí viene algo interesante, ¿verdad? Lo que yo le decía, hemos estado bastante acostumbrados como población a la fumigación, al abate, y yo les digo, los políticos no mal acostumbraron que nos iban hasta a limpiar las cunetas, a limpiar la casa. No, pero es que es cierto, miren, da risa, pero es cierto. Entonces, la gente ha quedado mal acostumbrada a eso, pero según tengo entendido, y si no me aclaran ustedes, todas estas actividades hicieron que el mosquito fuera más resistente a estos. Entonces, es bien difícil erradicarlo solo con estas medidas. No, lo que pasa que, o sea, sí se tiene en cuenta que hay una resistencia del mosquito, pero no precisamente porque no están funcionando las medidas que como Secretaría de Salud tenemos, sino porque la población no está colaborando con la parte que le toca, ¿verdad? Esto es como una tripartita. Nosotros como Secretaría de Salud, las alcaldías por su parte y los patronatos, creando, por ejemplo, el día D, que puede ser los fines de semana, que ellos puedan hacer las limpiezas en sus comunidades.
la alcaldía crear ordenanzas que nos permita como Secretaría de Salud facilitar el que nosotros podamos acudir, hacer la fumigación, realizar la limpieza de los criaderos, pero la población no está colaborando. Entonces, si nosotros no eliminamos estos criaderos, difícilmente, no es que el mosquito se transformó o es que va a causar una resistencia aún mayor, sino que ahí está, es el mismo mosquito, es la misma transmisión, la misma cadena, y lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto para poder eliminar todo esto. Sí. En el caso del Distrito Central, nos dice el doctor que representa casi el 40% de los casos. Casi siempre son las mismas colonias. Bueno, las mismas zonas, que son los puntos rojos, podemos decir. Claro, hay corredores endémicos. Por ejemplo, tanto el año pasado como este año hemos tenido mayor problema en un corredor bien específico que inicia en la colonia Los Pinos, el sector de Villanueva, el Hato de en Medio, el corredor de Soyapa, San Miguel y termina hasta en el Manchén. Entonces, este es como el corredor endémico que ha estado dando mayor cantidad de casos, tanto el 2022 como el 2023, y precisamente por eso es que la estrategia, como bien menciona la doctora, no es que la fumigación esté fallando, no es, la fumigación es una medida de contención que sirve para poder cortar los brotes y detener la transmisión en esos espacios donde hay mayor cantidad de casos apareciendo semana con semana. El propósito es bastante puntual, pero como en toda la gestión de enfermedades de este tipo, siempre hay como paquetes de medidas, ¿verdad? Y esto, al ser una responsabilidad compartida entre las instituciones y la comunidad, pues hay un paquete de medidas que tomamos nosotros como instituciones o como representantes de la institución, que por nuestra parte es sí, hacer los operativos de fumigación, los operativos de limpieza en compañía de la alcaldía, aplicar el herbicida en estos recipientes de agua, pero también hay un paquete de medidas que se pueden tomar desde las viviendas y como bien mencionan la doctora, una de las estrategias más efectivas que se ha visto que funciona en otros países como aquí en algunos sectores del país es la organización comunitaria. ¿Por qué? Porque, digamos, si usted limpia su casa, limpia su pila, se dedica todas las semanas a lavar las paredes de las pilas con ácido y con cloro, hace la famosa untadita que se promocionaba antes, por ejemplo, o sea, asume su responsabilidad como persona, o sea, su hogar, ¿verdad? Pero si su vecino no lo hace, usted continúa casi con el mismo riesgo de poder contraer una enfermedad como el dengue. Entonces, y sucede, digamos, en los barrios, tradicionalmente, sí es donde quizás se reportan más casos de dengue, pero estos barrios son personas que acceden más a los servicios de salud pública. La gente que vive en las residenciales, por otro lado, acceden más a servicios privados, pero no sé si usted se ha fijado que es un asunto hasta antropológico. Es más difícil que usted en una residencial platique con sus vecinos. Sí, cierto. No digamos organizarse para poder mantener todos un riesgo bajo por este tipo de enfermedades. Entonces también es un asunto de clase, de cómo nos comportamos como ciudadanos y cómo nos comportamos en comunidad. Sí, y esto hay que decirlo también, estos casos no solamente son en los sectores populares, estamos hablando de todos los estratos sociales. Claro. Así es. Estratos sociales y edades, ajá, porque se menciona que los niños, nos enfocamos en los niños, pero hay que pensar también en el adulto mayor que está en la casa, que está viendo la televisión, que no tiene una movilidad tan amplia. Como menciona el doctor, el que usted limpie su pila no le asegura que no se va a poder enfermar porque quizás su vecino no lo esté haciendo. Entonces es la conciencia de trabajar en comunidad, ¿verdad? Y de que esto nos afecta a todos. Es una enfermedad que nos afecta absolutamente a todos. No hay predilección. El zancudito no dice solo voy a picar a los niños o solo voy a picar. Entonces ahí hay medidas que también como familia nosotros podemos tomar, ¿verdad? Si bien sabemos que Tegucigalpa es un lugar que el agua pues es escasa, aún en las residenciales y en cualquier otro lugar, y que luego con la pila ya vemos ahí el clavito, como menciona normalmente, que son las larvas. Entonces la eliminación de estas larvas, agarra un pasconcito con su hijo, puede jugar ahí para limpiar esto, para jugar a que la pila es una piscina. A que la pila es una piscina.
Y es que también hay que ser ingenioso, pues, exacto. O sea, porque realmente siento yo le decía al doctor que yo lamento también que no hayan tanta campaña publicitaria de concientización. Yo sé que los recursos son escasos, pero también eso de recordarle a la gente, porque realmente siento de que, si bien es cierto, obviamente la población ha crecido y obviamente va a haber mayor aumento, pero también estamos hablando de combate al dengue, ¿desde cuándo? Sí. Todos los años. Pero es que eso no va a parar, O sea, pero le digo, Honduras es un país endémico para dengue. Honduras es un país endémico. Sí. En la situación nosotros tenemos que aprender a convivir con este tipo de situaciones y por eso es que las acciones más importantes son las que hacemos como ciudadanos, porque al fin y al cabo van a ser siempre parte de nuestra cotidianidad. Sí, tenemos todo, somos un país tropical y nosotros tenemos todo para poder formar los criaderos y todo. El zancudo este es un zancudo de agua limpia. Uh-huh. El dengue es un zancudo de agua limpia. Y eso es bien importante decirlo, ¿verdad? Claro que sí. Ajá. Porque entonces la gente asume que es porque su calle no está pavimentada y hay un bache y que está lleno. Claro que en esa agua estancada y en ese bache, pero también en una tapita que tenga en su casa, en el recipiente más pequeño, el zancudo puede crear y reproducirse y colocar sus huevitos y luego de ahí hacer el ciclo completo, ¿verdad? Entonces, esa es la conciencia que nosotros queremos hacer llegar a la población. Agradecemos a medios como ustedes que nos invitan para poder hablar a la población de estos temas que son tan importantes, que ya la gente desde la escuela, yo recuerdo, nos enseñaban que la untadita, que cómo tenemos que hacer esto, que las canciones. Entonces, esto no es de ahora, lleva mucho tiempo. Y lo que tenemos que seguir haciendo es seguir haciendo conciencia en la población de lo importante que es eliminar los criaderos para colaborar con la Secretaría de Salud. Sí. Vaya, por ejemplo, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre el dengue, la malaria? La malaria también es una enfermedad transmitida por un mosquito, pero la malaria se logró erradicar. No, todavía nosotros tenemos ¿Todavía malaria. Honduras tiene casos de malaria? Todavía. Incluso en la región de, gracias a Dios, los casos de malaria son bastante altos. Igual también se hace como Secretaría de Salud, se trabaja en conjunto para poder llegar y lograr la eliminación de la malaria. Y yo le hago referencia por esto, ¿verdad? Yo estudié en una escuela pública en Choluteca y en ese tiempo, hace mucho tiempo que ustedes no habían nacido todavía, pero bueno, a nosotros nos ponían en fila y nos daban aquellas pastillas tan amargas, Aralén creo que le llamaban, nunca se me olvidan, pero eran tan amargas y en fila, ¿verdad? Como medida de prevención en aquel tiempo, ¿verdad? Porque es bien importante la parte de las escuelas también. ¿Qué actividades realizan ustedes, por ejemplo, conjuntamente con las escuelas, los colegios, para este tipo de prevenciones? Pues se tiene comunicación con la Secretaría de Educación, ¿verdad? Se implementa la fumigación, la limpieza de las escuelas, la eliminación de la basura de las escuelas, hacer la conciencia en los niños también. Hace poco se presentó nuestro ministro en una de las escuelas en Comayagua para poder hacerle conciencia a los niños y que en sus hogares también hubiera una conciencia. Y mamá, llegó el ministro a la escuela y nos enseñó. Entonces la eliminación el dengue no tiene tanta, ¿qué le podría decir? Una situación difícil de manejar como ciudadana. Es fácil. Usted elimina los criaderos. Si usted tiene su pila llena, que tápela, colóquele una madera o algo para que el mosquito no pueda llegar a colocarle los huevitos ahí. Haga la limpieza con el pasconcito, porque sabemos que el agua la necesitamos y que este mosquito va a llegar y en esta agua limpia, en el vaso y eso, elimine la basura, no deje contenedores que puedan... Lo he repetido muchas veces, pero esta es la conciencia que yo quiero hacer llegar a la población, porque es la solución. Nosotros podemos fumigarle, como mencionaba el doctor, podemos hacer las medidas de prevención, pero si ustedes no hacen su parte como población, para nosotros como Secretaría va a ser muy difícil contrarrestar el dengue. Sí, vamos a tener que irnos a pausa, pero al volver vamos a conversar. ¿En qué punto, por ejemplo, y aunque pues parece repetitivo, pero hay que hacerlo, se vuelve mortal el dengue? Porque creo que esto es bien importante también. O sea, sabemos la parte de prevención, pero también la parte de cómo debemos de tratar los casos de dengue. En qué momento acudir al médico, al centro de salud, al hospital.
Eso vamos a verlo después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Estamos conversando con la doctora Sigris Andrea Romero, de la CESAL, del punto focal de dengue, y también con el doctor Gilberto Ramírez, director de la región metropolitana. Interesantes revelaciones que nos ha hecho. Vean ustedes, ahí tal vez me pueden modificar porque ya suman 24,000 los casos por dengue. Ese lea con la última estadística que nos dio la doctora Ramírez. Estamos hablando de 24,487 casos hasta el momento a nivel nacional. Y esto hablábamos, por ejemplo, el doctor Gilberto nos decía también que en estos momentos la ciudad capital siempre ha sido el foco principal de los contagios. Pero, sin embargo, hay un corredor que habla él desde la colonia Villanueva hasta la colonia San Miguel. Entonces, ¿qué deben hacer estos pobladores? Y ellos mismos nos dan esa colaboración comunitaria, organizarse, limpiar estas áreas y vigilar, porque a veces ¿de qué sirve de que la junta de vecinos o los vecinos de un bloque limpien, pero los del otro lado acumulan basura? Entonces, ahí es donde este es el mayor problema que se tiene. Y esta falta de comunicación. Y no estamos hablando de todo, o sea, es en todas las colonias. O sea, tenemos que ser en el combate contra el dengue, necesitamos toda esa colaboración comunitaria, limpiar, miren, decir limpien, si cada quien limpia su área y en conjunto limpiamos las áreas en común, entonces vamos a estar eliminando este zancudo que, como nos decía la doctora Romero, vean ustedes, es un zancudo de agua limpia, ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tapar los recipientes con agua. Y así solventar este problema. Ahora bien, les comentaba, antes de irnos a pausa, ¿en qué momento, doctor Ramírez, el dengue se torna peligroso? Porque hay un dengue que, o sea, ¿en qué momento se torna peligroso y por qué las personas? ¿Por qué tenemos 23 personas fallecidas? No sé si esa es la cifra que se maneja, ¿verdad? Actualmente tenemos 20 personas confirmadas. 3 sospechosos. No, ya están descartadas. Ya están descartadas, solo son 20 Eso entonces. sí lo queríamos explicar porque no es que la Secretaría de repente ya dice, no, no, simplemente se hace un estudio, hay un comité de mortalidad por dengue en cada departamento, ¿verdad?, donde se han presentado las muertes, se analiza esta muerte, se realizan las pruebas, se hace, y 2 de los 3, porque usted tiene 23, ¿verdad? Sí. 3 de las muertes han sido descartadas, ¿verdad? No fue un fallecimiento por dengue. Hay que aclararle eso a la población. Es diferente morir por dengue que morir con dengue. A veces yo tengo una patología de base, una enfermedad de base, que obviamente se va a agravar si yo me enfermo con este virus o si es la segunda vez que me da, que es un poquito más grave. Entonces, no es que nosotros lo eliminamos solamente por decir no, para que la población Y sí, es que hay que explicarlo también. Cuando hay entradas bajo sospecha de dengue, se hacen las investigaciones. Exacto. Y ahí se determina. Ahora bien, doctor, ¿en qué momento se vuelve mortal el dengue? Mire que aunque suene no médico de mi parte, pero es en el momento en que nos confiamos. Sucede mucho, ¿verdad? Digamos, en el Distrito Central, al menos el 40% de los casos de dengue son en niños menores de 15 años. Entonces, y esto sucede porque son los pacientitos que más llegan a los centros de salud pública. Pero todos los adultos tienen una tendencia a, bueno, me da fiebre, me siento mal, me tomo una acetaminofén, me automedico y no busco la atención médica. Entonces, y eso se convierte en un riesgo porque si sumado a eso no se asumen las medidas de prevención, ese paciente, si convive con zancudos, es más probable que transmita el dengue a otras personas, ¿verdad? Y sobre todo a los niños que viven alrededor. Entonces, pero ya clínicamente, pues, como bien mencionaba la doctora, son 7 días los claves, ¿verdad? Desde en los primeros días, cuando inicia la fiebre, es cuando se tienen que tomar medidas adecuadas para poder
evitar las muertes. Aquí en el Distrito Central llevamos un registro lamentablemente de 3 fallecidos, los 3 han sido niños. El año pasado se habían registrado 4 fallecidos en el distrito. Esta es una estadística que lamentamos nosotros como autoridades, pero que nos hace precisamente sentarnos aquí y poder conversar con la gente para que tomen medidas adecuadas y que puedan acudir a los establecimientos de salud desde el primer día. Y para que las personas tengan más o menos conciencia, yo sé que no podemos dar nombres ni nada, pero sí dar el proceso de por qué estos niños murieron. Llegaron tarde, se confiaron. Precisamente, son pacientes que llegan tarde a los servicios de salud, que llegan a un tercer, cuarto día de la enfermedad cuando ya están deshidratados, por ejemplo, cuando ya las fiebres no han tenido ningún tipo de manejo, ha sido un manejo solo en casa y que no han acudido a los servicios de atención médica. ¿Las fiebres en qué nivel son? ¿Cuántos grados es el promedio de las fiebres por dengue? Bueno, aproximadamente 40 las fiebres. Y hago esta pregunta, les voy a explicar por qué. Tengo muchos casos de gente que conozco y dice, mi hijo tuvo fiebre, tiene 39, 40 grados. Niño, andate al hospital. O sea, la gente, si usted tiene una fiebre en un niño. En un adulto. En cualquiera. Sí. Vaya, pero un adulto es más consciente y puede levantar la mano, ¿verdad? ¿O no? No son conscientes los adultos. Ahí estamos jodidos todos, entonces. Eso es lo difícil, porque, y lo que yo le mencionaba, por eso tenemos que hacerlo como bien integral. Es para todos, ¿verdad? No solo es el niño, porque las mamás somos un poquito más preocupadas por nuestros hijos y lo vemos con fiebre y queremos hacer algo que le quite o algo. Pero aquí algo que dijo el doctor es muy importante, no tienen que automedicarse. Eso es bien importante y aquí yo les digo, ¿y sabe cuál es lo más triste? La automedicación. Que yo tengo algo, entonces me dice, voy a decir, Gilberto me dice, como es amigo mío, me dice, mira, yo tuve eso y tomé tal cosa, cómprala. Sí. Mire, eso es peor para cualquier enfermedad, porque, o sea, Gilberto tiene sus condiciones, tiene sus enfermedades, su cuerpo es muy diferente al mío, va a reaccionar de diferente manera. Y luego que no sabemos en qué fase de la enfermedad está, ¿verdad? La persona ya con los padecimientos físicos. La sintomatología del dengue es como bien subjetiva, o sea, nosotros el niño inicia o la persona inicia con fiebres altas, con malestar general, con dolor retrocular, con dolor en las articulaciones, y ahí nosotros ya deberíamos de haber acudido a los establecimientos de salud. Cabe recalcar que como Secretaría de Salud tenemos lineamientos, ¿verdad, doctor? Que nos indican cómo manejar un paciente con dengue. Tenemos todo un protocolo. Incluso en Comayagua se creó un triaje de dengue para poder todas las personas que estuvieran febriles, canalizarlas y poder darles una atención más pronta. Ya cuando el dengue entra como dengue grave, ya el paciente tiene un dolor abdominal persistente, vómitos persistentes. Eso le iba a decir, ¿cuáles son esos síntomas? Para que la gente pueda diferenciarlos y saber que, miren, ya cuando uno tiene 2 síntomas de una enfermedad, vaya donde el doctor. Exacto. Porque un dolorcito de cabeza, usted puede ser una cuestión que usted la pueda manejar. Pero si usted ya tiene vómitos, por ejemplo. Náuseas, vómitos persistentes. Exactamente, si el niño temperatura. Entonces ya es un cuadro que usted necesita. Sí. ¿Por qué hacemos, hacemos énfasis en los niños ahorita? Porque el niño tiende a crear una deshidratación mucho más rápida que los adultos, ¿verdad? Entonces un niño con 2, 3 vómitos en menos de 1 hora o en un promedio de una mañana o algo, probablemente ya inicia una deshidratación más o menos leve, pero hay que tener cuidado. Las mamás no esperan, lo voy a medicar, le voy a dar yo, voy a esperar. Y la mayoría de los pacientes que nos han llegado graves a los hospitales no tienen una atención en el sistema público, en el sistema nuestro, sino que es una atención en el sistema privado, ¿verdad? Entonces también hacemos el llamado a los colegas de las instituciones privadas a que también se lean nuestros lineamientos. Quizás parecen un poquito básicos, pero son lineamientos previamente analizados por especialistas,
de cómo se debe de manejar la situación para que no nos llegue ya en el momento, como nos mencionaba el doctor, en donde no podemos hacer mucho en los hospitales. Sí. En este caso, doctor, explíquenos un poquito más. La doctora acaba de mencionar algo clave, ¿verdad? Porque para los padres de familia, o para los pacientes adultos, es mucho más fácil identificar, mi niño tiene fiebre, mi niño tiene malestar, pero la deshidratación como tal es mucho más difícil de detectar. En muchos casos son signos bastante desapercibidos, ¿verdad? Sí, o sea, hay que tener un ojo clínico, como dice la gente, para poder identificar ciertas cuestiones que pueden marcar la diferencia entre una atención oportuna para evitar la muerte de un paciente pequeñito, ¿verdad? Entonces, muchas veces sucede eso, de que son manejados, ya sea porque la mamá, no, tomate la acetaminofén y no vayas a la escuela, reposá, por ejemplo. La fiebre está bien, se podría manejar así, eso es tradicional, las mamás aprenden y los papás aprenden a manejar este tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando es una indigestión, o sea, los padres se vuelven sabios, ¿verdad?, de sus hijos, pero sí hay esas barreras, esa tranca, por ejemplo, cuando ya se pasa al tema de deshidratación, muchos padres no lo logran identificar adecuadamente y esto termina en un niño hospitalizado, pues. Podemos decir de que la mayor parte de los casos, por ejemplo, el caso de las personas con dengue, es la deshidratación lo que ha provocado el fallecimiento. Es una de las primeras complicaciones ya que hay que tomar como referencia de que es un caso que es grave, ¿verdad? Entonces, claro, hay signos y síntomas que a nosotros nos permiten clasificarlo, pero precisamente porque conlleva a una deshidratación y posterior a una complicación en el ámbito hospitalario. Sí, y aquí viene algo interesante, porque cuando hablamos de deshidratación, la gente cree que es que va a estar con los labios reventados, que va a estar flaquito, y a veces no, porque como dice, por ejemplo, alguien que tiene vómitos o diarrea, porque son casi las dos enfermedades que convergen con la deshidratación, ¿verdad? ¿Cuándo nosotros podemos decir con qué frecuencia esto no está bien? Por ejemplo, en una mañana. Bueno, digamos, sobre todo en los niños, como decía la doctora, ya cuando hay 3 vómitos en una mañana, muy probablemente ese niño ya va hacia la deshidratación si no se toman las medidas pertinentes, que normalmente son las sales de rehidratación oral o los sueros, ¿verdad? Para poder recuperar esos líquidos que está perdiendo por los vómitos. Entonces, pero también en los pacientes adultos, al igual que en los niños, los signos más claros es, digamos, tener la mucosa de los ojos seca. O sea, uno puede detectar eso, o si están hundidas, la lengua, si está seca. Usted mencionaba, tener los labios partidos normalmente es deshidratación por insolación, sí, porque nos da el sol. Pero la gente cree que ese sol es una señal, ¿verdad? Sí, pero... En un adulto es un poquito, perdón doctor, un poquito más difícil, ¿verdad? Porque usted no solo puede perder o verse deshidratada físicamente, hay una deshidratación también interna, una extravasación de líquidos. Entonces, esto ya es un poquito más complejo, porque nosotros en los niños rapidito podemos detectar, como lo decía el doctor, pero en un adulto es difícil como médico, si no tiene el ojo clínico, la perspicacia y no tiene el conocimiento. Entonces, el dolor abdominal, yo quería mencionar también eso, es muy importante, porque incluso tuvimos una de las muertes que decían que era dengue, y el paciente solo presentó dolor abdominal y malestar general y fiebre, pero el síntoma principal era dolor abdominal. Y en abdomen nosotros podemos pensar muchas cosas como médicos, que una apendicitis, que cualquier otra causa, ¿verdad? Y al final se decía, no, era dengue, pero luego esta muerte igual fue descartada porque no fue un dengue, el paciente no falleció por dengue. El paciente había presentado dengue, pero no falleció, esa no fue la causa. Entonces, no solo el que se deshidrate, sino el conjunto de síntomas como tal. Sí, ¿cuál es el conjunto de síntomas para que la gente más o menos, el cuadro de síntomas del dengue, de una persona contagiada por dengue? Pues principalmente la fiebre, ¿verdad? La fiebre, los dolores de articulaciones, los dolores musculares, el cansancio general, esos son los primeros síntomas que uno va a poder identificar en un caso
por dengue. Parecen ser bien inespecíficos y precisamente por eso es que se pide a la población de que asista a los establecimientos de salud pública desde el primero o el segundo día de la aparición de estos síntomas. Luego ya cuando pasan esta fase, que es la fase febril, porque es los pacientes que normalmente están en una fase febril de el día 0 a unos 5 días. Entonces el paciente entra en una fase crítica, que es justo cuando nosotros tenemos que mantener las medidas que el médico nos ha dicho, reposo, hidratación, pero el paciente a veces se siente mejor en esta fase crítica y es donde, como mencionaba el doctor, se confían y dejan de tomar las medidas que deberían. Y luego entramos en esta fase crítica que es los síntomas ya un poquito más fuertes. El vómito ya no es esporádico, es un vómito persistente, el dolor abdominal, continúan los dolores articulares, los dolores de músculo, el malestar general, pero el paciente puede presentarnos hemorragia, como antes, por eso se le había mencionado que el dengue hemorrágico se actualizó, eso ya no es. Ahora tenemos dengue con signos de alarma, sin signos de alarma y el dengue grave, ¿verdad? Sí. Entonces esa es la nueva clasificación. Y esto es importante porque lleva un proceso también, ¿verdad? Uno le puede dar dengue una vez, pero ¿qué tan peligroso es la reincidencia de dengue en una persona? Bastante peligroso. Es como toda enfermedad, ¿verdad? O sea, usted, sobre todo si no ha cumplido un tiempo en el que su sistema se ha recuperado, es un poquito más fuerte, la persona está un poco más débil, es bastante peligroso. Y igual, si en su casa hay uno que tenga dengue, probablemente cualquier otro más puede tenerlo, porque es un virus y el mosquito si lo picó a usted va a picar al otro y al otro y al otro. Entonces esa es la importancia. Sí, y esto es bien importante recalcarlo. Aquí en la ciudad capital, ¿cómo estamos a este nivel de control del dengue? Ya como las actividades que ustedes, vamos a comenzar con el Distrito Central para que después la doctora nos explique cómo está Comayagua, que es otro de los puntos focales. Bueno, aquí en el Distrito Central, yo creo que la estrategia que ha funcionado y que nos ha dado resultados oportunos para poder cortar los brotes o la transmisión con alta incidencia es la estrategia interinstitucional que hemos logrado conducir. La alcaldía, Copeco, son aliados importantísimos para la Secretaría de Salud aquí en el Distrito Central, sé que en otras partes del país también, pero de hecho todos los jueves nos reunimos para, nosotros les presentamos a ellos los datos epidemiológicos de la semana anterior para poder intervenir esas colonias donde se registraron más casos, ¿verdad? Entonces es una estrategia interinstitucional que además es continua. Toda la semana se hacen los operativos de fumigación y aplicación del herbicida en los sitios donde hay mayor incidencia, donde más se necesita. Y precisamente eso es lo que nos ha permitido. La Secretaría de Salud a través de la región metropolitana tiene dos claves con el tema de la fumigación, por ejemplo, que una es la fumigación casa por casa, que es la que se coordina incluso con estas otras instituciones, pero también la fumigación es con la máquina LECO, que es aquella máquina que va tirando humo en un vehículo. Sí. Entonces, esa tiene una aplicación particular porque lo que intenta es cortar o eliminar aquellos zancudos que andan en horas específicas de la mañana o de la noche, para poder disminuir a esa población de zancudos que hay en estas colonias y cortar la transmisión y evitar que se sigan transmitiendo más casos por estos zancudos. Sí. En el caso de Comayagua y la zona norte, ¿verdad? Porque mirábamos de que existe preocupación por las lluvias. Sí, yo le mencionaba eso, las lluvias hasta nos favorecen hasta cierto punto porque el mosquito no puede volar, ¿verdad? Como lo mencionábamos fuera de cámara, no puede volar en las lluvias. Luego, este es un mosquito que está en aguas estancadas. Normalmente la lluvia y toda la zona norte se produce, el agua está como en corriente. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que eso nos favorece el cambio climático ahorita. En Comayagua, pues es uno de los lugares en los que estuvo como más la vista de todos los medios en Comayagua porque tuvimos 16 muertes ahí, ¿verdad? Pero ya llevamos casi 3 semanas consecutivas de que no ha fallecido nadie por dengue. Los casos han disminuido a un 50% y es justo por esto, por las acciones que se tomaron. La Secretaría de Salud intervino, hay un equipo especializado por dengue en la Secretaría de Salud que tiene contacto con los epidemiólogos, los médicos.
se creó el triaje en Comayagua para poder canalizar y atender mejor a todos estos pacientes febriles y descartar que tuviéramos un dengue, ¿verdad?, en estas personas. Y como le menciono, las medidas mejoraron. Fue una compenetración tanto las alcaldías, la Secretaría de Salud, la región de Comayagua, ha trabajado muy duro para que esto llegue a la conciencia de la población y eliminen los criaderos y colaboren con todos nosotros para poder darles una salida a todo esto del dengue. Sí. Tenemos mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, buen día, se aprovecho para una consulta. A mí me dio dengue hemorrágico y me bajaron las plaquetas a 35 y no las puedo subir, se me mantienen en 64 y 69. ¿Qué puedo hacer en este caso? Primero hay que ver cuánto tiempo lleva después de la enfermedad, ¿verdad? O sea, si se me bajaron las plaquetas a 35, tiene que tener un poquito de paciencia, continuar con las medidas que el médico le ha dado. Hay que ver cuánto tiempo hace que padeció de la enfermedad y continuar en reposo. Sigan las indicaciones que los médicos les dan. A veces es complicado como médico para nosotros decirle a la población, repose, tome acetaminofén. La gente está acostumbrada a que usted la inyecte, le dé el antibiótico cuando no lo necesita. Entonces a veces pueden parecer medidas básicas, pero son sumamente importantes. El que se hidrate, que repose, que continúe con las indicaciones que se le han dado. Sí, miren que el tiempo se nos ha agotado, se nos Qué fue rapidito, sí. Pero bueno, lo importante es hacer conciencia. Doctor, su mensaje final. Pues para la población que pueda organizarse para poder ejecutar medidas preventivas desde sus propios hogares. Mantener las pilas, los barriles y los tanques limpios, lavarlos una vez a la semana en la manera de lo posible, mantenerlos tapados y conversar con sus vecinos sobre esto, porque si no nos cuidamos entre todos, somos más vulnerables. Exactamente. Doctora. Como Secretaría de Salud, pues decirle que nos ayuden a ayudarles, ¿verdad? Porque esto es en conjunto, a las alcaldías que nos ayuden a emitir ordenanzas para nosotros poder trabajar mejor. Nuestro personal a veces hace un trabajo extraordinario y pues queremos colaborar con ustedes, pero necesitamos de la parte de la población en las que nos permitan entrar a sus casas, que tomen en cuenta nuestras recomendaciones y que seamos un buen equipo para que no lo eliminemos, pero podamos por lo menos disminuir los casos y las muertes. Sí. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gilberto Ramírez, director de la región metropolitana de aquí del Distrito Central, y también a la doctora Sigris Andrea Romero, del punto focal de dengue por parte de la Secretaría de Salud. Realmente estamos con nuestras propias responsabilidades. Es responsabilidad de cada uno de nosotros realmente erradicar el dengue. Ya sabemos que es algo muy simple, solamente limpiando. Y algo muy importante que decía los doctores, no automedicarse. Eso puede agravar, porque usted puede tomar un medicamento que le va a traer otra complicación o le puede agudizar sus síntomas y eso lo va a hacer más vulnerable. Así que si usted tiene los síntomas del dengue o de cualquier otra enfermedad, en estos momentos, vaya donde el médico, vaya al centro de salud más cercano. Visite un médico para que sea un médico el que valore su condición y le dé las recetas y los medicamentos necesarios. Muchísimas gracias al doctor Ramírez, muchísimas gracias a la doctora Romero por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Yo les invito a que continúen con Hola Honduras, ya está Ani con toda la información del momento y yo les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.